Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a una nueva clase del taller de iniciación profesional que estamos dando desde la Comisión de Jóvenes, conjuntamente con el Instituto de Derecho de Familia. Esta clase nos toca determinación de la capacidad. La van a dar los doctores Federico, que es asesor de incapaces de la Defensoría de Moreno, es magisterio magistral, egresado de la Universidad de La Matanza, y la doctora Adriana Gutiérrez, que es egresada de la UBA, es asesora en la Asesoría de Incapaces de Moreno, llevando adelante determinaciones de la capacidad, así que ambos tienen mucho conocimiento del tema. Y antes de estar en Moreno, estuvo 10 años en la asesoría de San Martín, así que ella cuenta con 15 años de experiencia. Así que ya se imaginarán la cantidad de conocimiento que tienen acumulados los chicos. También aprovecho para, como todas las semanas, dejarles la invitación al taller de módulo laboral que estamos dando los jueves. Este jueves es la última clase que está en el programa, que es sobre comisiones médicas, cómo llevar adelante los procesos en las comisiones médicas, y después hay un plus que se va a dar la siguiente semana, que es sobre fallo barrios. Así que, bueno, los dejo también con mi comoderadora, la doctora Mariana Canevari, que ella es, como saben, codirectora, junto con Aurora Basset, del Instituto de Derecho de Familia, para que dé unas palabras y ya los chicos puedan empezar a exponer. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que hayan tenido la diferencia de conectarse un ratito más tarde hoy. Es una confusión que había ya desde la vez pasada. Y bueno, les agradecemos, perdón que está pasando, van a buscar a mi hijo. Quería agradecerles el espacio, el tiempo eh, que están. Bueno, sigo yo un ratito mientras la doctora se acomoda. Les agradecemos por conectarse un poco más tarde al horario habitual. Así que nada, siempre contamos con ustedes para dar estos talleres de capacitación, porque siempre son para ustedes, es para que ustedes sigan formándose, se saquen las dudas, tengan modelos, eh, todo suma y todo ayuda y el colegio es de ustedes, es de todos. Ujú. Claro, tal cual, Dani. Y avisarles que hoy vamos a tener una parte teórica, después vamos a avanzar con la parte práctica y vamos a terminar con las preguntas al final. Hoy vamos a cambiar un poquito la modalidad en razón de que tenemos que avanzar un poquito más rápido porque hay mucho contenido para trabajar. ¿Sí? Los dejamos con Federico, que va a ser el primero que arranque. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias Daniela, Mariana. Y bueno, voy a intentar compartir, hola a todos, voy a intentar compartir un power que tengo para ver si, para que nos sea de guía a todos, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo. A ver, Lo ahí se estamos ve. viendo, ¿eh? Sí, se ve. Ah, bueno, genial. Bueno, ahí está mi presentación, igual las chicas algo dijeron. Soy auxiliar letrado de la asesoría, no soy asesor, pero bueno, estuvo cerca. Eh, Bueno, primero voy a arrancar con un poco de teoría. Igual vamos a tratar de hacerlo práctico para poder brindarles herramientas concretas y no irnos por las ramas. Pero bueno, el tema de hoy, como dijeron las chicas, es de determinación de la capacidad jurídica, pero me parece interesante arrancar en modo de introducción sobre la discapacidad y la salud mental bajo los estándares de derechos humanos, que en definitiva hoy nuestro código y puntualmente el proceso de determinación de la capacidad jurídica está adaptado a los estándares de derechos humanos. Bueno, en cuanto al tema, eh, la convención principal es la que ven ahí en pantalla, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sigue, uy, a ver qué pasó, vamos para atrás, ahí está. Que sigue un modelo social de discapacidad
Esto quiere decir que el problema no se focaliza tanto en las limitaciones de la persona individual, sino en las limitaciones de la sociedad o las barreras existentes en la sociedad que hacen que las personas con discapacidad no puedan ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Bueno, la convención habla del respeto a la dignidad, la autonomía y la participación de las personas con algún problema de salud mental o de discapacidad en general, eh, lo que se busca es la inclusión y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Eh, ya dejaron de ser vistas como personas incompetentes o como pacientes, sino como sujetos de derechos. Bajo esta lógica, eh, bueno, también ha habido jurisprudencia de nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá en el fallo de Artavia Murillo contra Costa Rica. Acá eh, la Corte Interamericana, bueno, era un caso de fertilización in vitro donde el gobierno o el Estado de Costa Rica había prohibido la fertilización in vitro y habla un poco de la discapacidad, no del ámbito ambiental, de salud mental, pero sí de la discapacidad y habla sobre las barreras existentes en el entorno, o sea, de la sociedad, que impiden el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, ¿no? Bueno, también dice ahí como en las convenciones mencionadas se tienen en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, esto es un poco lo que hablaba recién, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Bueno, eh, básicamente lo que estoy diciendo es que al reconocerse como sujeto de derechos, también el ejercicio de los derechos se tiene que garantizar, ¿no? Eso es una función, un derecho y una obligación del Estado. Acá vemos el artículo 12, me parece importante destacarlo, del artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad, porque habla del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Bueno, habla que los Estados partes reconocen a las personas con discapacidad su capacidad, la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Y también menciona que después se va a ver reflejado en nuestra normativa la figura de apoyo, ¿no? Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Eso lo vamos a ver ahora, a continuación, y también lo va a hablar Adriana, pero el término apoyo habla de un sistema y figuras, personas que apoyen a la persona con discapacidad justamente para el pleno ejercicio de los derechos. Este es el cambio radical que también se vio impactado en nuestra normativa, ¿no? Eh, pero bueno, ahora, antes de entrar ya al Código Civil y nuestro sistema jurídico interno, acá yo esto se los menciono nada más, pero para que lo tengan en cuenta como elementos ¿cómo se llama? Elementos del sistema jurídico del Corpus Juris de los estándares de derechos humanos de salud mental, ¿no? La Declaración de los Derechos de las Federico, Personas con Discapacidad. Hola, disculpa que ¿sí? sí, perdona que te interrumpa, Fede, pero estamos viendo la primera página del paper y los chicos no pueden ir siguiéndote con el Power. Así que no sé si quieres hacerle doble clic para agrandar la página siguiente. A ver, ¿no se ve? Se ve la primera página. Ah, no sé, a ver, Ahí Ahí está, está, ahí va. ahí está, ahí está. ahí está, bueno, lo sigo así, Gracias, quizás se perdón. tildó. Ah, bueno, uy, estuve hablando un montón, lo bombardeé y No pasa nada, no pasa nada. Avisar a los chicos que lo vamos a compartir, así se quedan tranquilos. bueno. Bueno, acá anteriormente hablé del fallo de Artavia Murillo, acá lo está redactado lo que estaba diciendo,
y también el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, Bien, bueno, acá estaba mencionando el Corpus Juris a nivel internacional. Esto para que lo tengan presente, son normativas o convenciones y declaraciones de, de derechos humanos, de salud mental. Bueno, acá está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. eh, y bueno, todos principios que sirven también como guías y que se repercute después en nuestra normativa interna, ¿no? Ahora bien, capaz ya lo escucharon, se habla mucho desde el nuevo código, de la vigencia de nuestro código actual, de la constitucionalización del derecho privado. Esto quiere decir que las normas internas tienen que ser aplicadas, interpretadas conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Por eso, lógicamente, nuestra norma, por eso también arranqué hablando de la salud mental bajo los estándares de derechos humanos, porque de ahí viene nuestra normativa actual, ¿no? Y también los principios y las reglas reconocidas en el código, ¿no? Ahora bien, eh, el artículo 31 acá comienza el tema de la determinación de la capacidad jurídica en nuestro código, arranca en el artículo 31 detallando reglas generales y habla un poco de la presunción de la capacidad, de que la capacidad las limitaciones son excepcionales, el carácter interdisciplinario. Esto del carácter interdisciplinario es porque justamente como hablaba de un modelo social, se tienen en cuenta no solamente criterios médicos de la persona, sino su entorno, el contexto social y psicológico, ¿no? El carácter interdisciplinario habla de eso, de un aspecto médico, psicológico y social que después lo vamos a ver durante el proceso de determinación de la capacidad jurídica, justamente el corazón o la esencia del proceso es determinar mediante una evaluación interdisciplinaria las capacidades de la persona. Bueno, otra regla general para mencionar es el derecho a recibir información adaptada a su comprensión. Esto habla un poco de la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental poder adaptar no solamente en el ámbito jurídico, sino en la sociedad en sí. Y la participación en el proceso judicial. Acá sí, ahora, ya metiéndonos en el tema, en lo jurídico, o en el proceso judicial, se reconoce la participación en el proceso con asistencia letrada. Bien. Bueno, si bien el artículo 31 habla de reglas generales. Después vamos a ver en el artículo 32, en el 33, 34, 35, 36, bueno, 37, 40. Son todas normas que son derecho de fondo, pero también tienen mucho contenido procesal. Y a esto me llega la pregunta, ¿qué pasa con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y también el de Nación, ¿no? Porque son iguales. Bueno, están completamente desactualizados. Eh, Básicamente porque siguen a lo que era el Código Civil de Vélez Sarsfield, donde hablaba de un proceso de insania, ¿no? De determinación de la capacidad jurídica, que lo que importaba es ver si la persona era insana o sana, para decirlo de manera bruta. Y esa persona si se corroboraba médicamente que a través del proceso que había que restringirle la capacidad, se le designaba un curador donde donde esa persona perdía en cierta forma su voz, sino va a tener un representante donde expresa la voluntad en todo tipo de decisiones a través bueno, el curador cumple esa función, ¿no? Eh, y bueno.
en cierta forma es todo lo contrario a los principios y estándares de derechos humanos, donde habla de la inclusión, la participación en todo ámbito, laboral, eh, social, bueno, y también en un proceso judicial y bueno, en todo sentido. Por eso, la lógica de que sigue el Código Procesal quedó completamente desactualizada, contrario a las normas constitucionales y convencionales, por lo cual hoy en día los juzgados y los abogados que al momento de hacer la demanda tienen que atender fundamentalmente básicamente lo que dice el Código Civil y Comercial, que igualmente hay algunas normas del Código Procesal que coinciden, por ejemplo, que se aplican porque coinciden con el contenido del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, la entrevista, la audiencia personal del juez con el interesado. Bueno, el traslado de la prueba, es el 626, el artículo 626 del Código Procesal. Son artículos que se pueden adaptar a las perspectivas actuales. Pero bueno, los requisitos que establece el artículo 620 en la demanda está desactualizado, por lo cual ustedes al momento de iniciar una demanda no se fijen en esos requisitos que habla de certificados médicos y todo eso, porque la realidad es que ya no es requisito. Y no solamente no es requisito, sino que algunos preceptos son contrarios a la Constitución y a la Convención. Así que bueno. Siguiendo con el Código Civil, el artículo 32, este artículo sí tiene mucho contenido, habla fundamentalmente de que el juez puede restringirle la capacidad para determinados actos a personas mayores de 13 años. Bueno, ahí ya el código te está estableciendo un tope, tienen que ser mayores de 13 años, y que el juez puede restringir para determinados actos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y termina diciendo que se restringe en beneficio de la persona de sus bienes. Eso quiere decir que siempre tiene que ser en beneficio del interesado, causante, ¿no? Pero cuando hablamos de limitar solamente algunos actos, esto quiere decir que la evaluación, o sea, que se va a evaluar a la persona en carácter interdisciplinario, como había dicho antes, y lo que se va a atender es qué actos puede hacer y qué no. La persona no es blanco y negro, sino que ahora hay grises en el proceso y en la persona también. Se atiende los grises. Por ejemplo, para que se entienda bien, no sé, la evaluación interdisciplinaria surge y de la prueba del expediente surge que la persona puede hacer operaciones simples comerciales, por ejemplo, ir al almacén, ir al supermercado, comprarse, ir a la farmacia, puede calcular vueltos, pero que no puede hacer operaciones contractuales o vender una casa, comprar un auto, sacar un préstamo, no entiende los alcances de un proceso judicial. Bueno, eso va a estar detallado y en la sentencia en definitiva también va a estar detallado qué puede hacer y qué no, qué las capacidades residuales y las cuestiones que va a requerir un apoyo. Ahí aparece la función del apoyo, ¿no? Para acompañar, promover la autonomía de la persona, por ejemplo, eh, para que te sea práctico, supongamos que una persona no pueden comprende el alcance de un proceso judicial o de determinados derechos, como los derechos sucesorios, ¿no? Bueno, acá en la figura de apoyo, sí, previamente, obviamente, reconocida por el juez, va a tener en un tema sucesorio, va a tener esa obligación de iniciar el juicio porque esta persona puntualmente no puede afrontar un proceso judicial de carácter patrimonial, ¿no? Eh, Eso es un ejemplo. O mismo tramitar no sé, una pensión por discapacidad, que se suele ver en tribunales se suele ver seguido, o la obra social. Bueno,
Esa es la regla general de la capacidad restringida, ¿no? Y después está la excepción, que también está en el artículo 32, que habla de la incapacidad. Eso lo dice al final del artículo, que por empezar que es de carácter excepcional y se va a designar un curador, como era anteriormente, y es en los casos donde la persona, el interesado, el causante, como lo quieran llamar, tiene una imposibilidad de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad. Por ejemplo, una persona que está en coma, ¿no? Y, y hay bienes en juegos, hay cuestiones, bueno, ahí sí se va a designar un curador, ¿no? Igual el proceso es similar, porque se va a evaluar en carácter interdisciplinario, o por ejemplo, cuando una persona tiene un retraso profundo, que no puede hablar, no puede expresarse, no puede expresarse mediante gestos. Bueno, ahí el juez va a evaluar cada caso, pero ya el código baja la línea de que es de carácter excepcional, solo cuando no queda otra opción. Y finalmente, algo que me gustaría mencionar, sobre todo porque en el Código Civil de Vélez no hacía esta distinción, es la inhabilitación, que ya no tiene que ver con el tema, con la salud mental, sino habla con las personas, o sea, se va a ocupar de las personas que dilapidan sus bienes, el famoso pródigo. eh, y en este caso, el curador va a ser solamente para los bienes, no para la persona, para administrar sus bienes. Y los legitimados en este caso, que establece el mismo artículo 48, son los hijos, el cónyuge o el conviviente. Pero bueno, no tiene ya que ver con la determinación de la capacidad jurídica, como sí era antes, que era más o menos lo mismo, curatela, insanía, inhabilitación. Bueno, ¿qué seguimos? Bueno, ahora sí, entramos al tema de la competencia. Bueno, el tema de la competencia primero del fuero es en la provincia de Buenos Aires es de los jueces de familia, lo establece el artículo 827 del Código Procesal, acá sí, pero también me interesa destacar que también tiene una lógica que sean los jueces de familia porque tienen un equipo técnico y esto es un proceso justamente que hacemos énfasis desde un principio de carácter interdisciplinario, ¿no? Y los jueces de familia con el equipo técnico tienen psicólogos, eh, tienen psiquiatra, tienen un cuerpo social. Entonces sí, tiene lógica que los jueces de familia intervengan en estos procesos que anteriormente se ha debatido si podían intervenir también los juzgados civiles y comerciales. Yo creo que no están preparados. Y bueno, en sí, en Capital intervienen los jueces civiles y comerciales que igual están, tienen una división, son especializados en familia, algunos jueces civiles, pero bueno, ya no cuentan con un equipo técnico, pero igual cuentan con peritos. Y después, en la competencia territorial, acá el artículo 36 habla de que puede ser el juez de su domicilio o el lugar de internación. Yo acá menciono también el artículo 35 y el 706 y 707 porque hacen énfasis en la inmediatez, en el contacto personal. Bueno, acá el 706 y el 707 habla de los principios procesales del derecho de familia, después mírenlo, porque aplica para todos los procesos de familia y, y también dentro de los procesos, dentro de los principios, se menciona el de inmediatez, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, el contacto personal. Y esto es importante porque si una persona, porque cuando el código te está dando la opción del domicilio, el lugar de internación, ya te está dando un criterio flexible, ¿no? ¿Qué hay que fijarse acá? En definitiva, ¿cuál es su residencia consolidada? Que eso lo dice acá yo puse acá una jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, donde habla justamente de la residencia consolidada acá, ¿no?
y de los principios de inmediatez, entrevista personal eh, y la efectiva intervención personal del interesado. Dice. Supongamos que una persona está internada porque tuvo brote de algún tema y de manera ocasional. Y si la persona va a estar 4 meses internada y después volver a su casa, y la verdad que la residencia no está consolidada y el juez que le corresponde es el de su domicilio. Ahora, si ya la persona vive en un centro de internación tipo centro de día, hogar, y bueno, y tiene su familia en otra jurisdicción, bueno, no, la jurisdicción es la de ese hogar, ¿no? El juez competente es el de ese centro de día, hogar o lugar de internación. Pero bueno, eso va a quedar en cada caso, pero siempre haciendo foco en esto del acceso a la justicia, la inmediatez, el contacto personal y la participación, ¿no? Cuál sea la más fácil, la más accesible. Bueno, y después, bueno, el tema de legitimación activa, que eso lo menciona el artículo 33 del código, menciona el propio interesado, a los familiares directos como el cónyuge o conviviente, padres, hijos, hermanos o parientes hasta el cuarto grado. Eh, y después el Ministerio Público. En cuanto al interesado, yo en la asesoría la verdad que he visto muy pocas que haya iniciado el propio interesado, o sea, el causante de una determinación. Lo más común es que los familiares directos se contacten con el abogado, quieran iniciar el proceso de algún familiar por alguna necesidad o por un resguardo jurídico. En esos casos, el abogado lo que debería hacer, lo que suele hacer y corresponde, es que lo inicie en representación del solicitante, o sea, del familiar, pero que sea la figura, la pretensa figura de apoyo, ¿no? Esta persona que se propone como figura de apoyo, que es el solicitante, tiene que coincidir, puede que no coincida, pero después la figura de apoyo se va a tener que presentar, acreditar que es idóneo durante el proceso para ejercer ese cargo. Entonces, lo más común es que, supongamos, no sé, el padre le va a iniciar un proceso de determinación al hijo, bueno, que el abogado represente al padre, que es es el solicitante, pero si tiene intenciones de que sea, de ser la pretensa figura de apoyo. Después lo vamos a ver más adelante con mi compañera, con Adriana, pero el propio interesado, cuando lo inicia un solicitante o un tercero el juicio, va a tener su propio defensor, que se llama defensor técnico, y está previsto dentro del Código Civil, porque en definitiva lo que se va a hacer es evaluar a esa persona, ¿no? Esa persona tiene su derecho de defensa y cumple con esta lógica de participación. Entonces va a haber dos defensores distintos en el proceso. Uno, el abogado que inicia el expediente familiar o legitimado, y el abogado del causante, del interesado. Y por otro lado va a estar el Ministerio Público. El Ministerio Público cuando hablamos del Ministerio Público, que cuando habla del Código Civil del Ministerio Público, en Provincia de Buenos Aires, no sé qué pasó. Eh, bueno, cuando hablamos del Ministerio Público, estamos hablando en la Provincia de Buenos Aires de el asesor de incapaces, ¿no? El asesor de incapaces interviene de manera complementaria o directa. Eso lo establece el artículo 103 del Código Civil, regula la actuación del Ministerio Público y puede instar la acción generalmente cuando actúa de manera directa y no complementaria. ¿Qué quiere decir directa o complementaria? Directa es cuando no tiene ningún familiar o los familiares actúan en perjuicio del interesado. eh, en ese caso, el Ministerio Público puede iniciar la acción y actuar de manera directa como representante directo, ¿no? Y
de manera complementaria, que es quizás en la mayoría de los casos, es un partícipe necesario dentro del proceso, que lo que va a hacer es controlar el proceso y que se cumpla con la prueba, que se cumpla con la legalidad del proceso, de los derechos humanos y los intereses en sí del interesado, ¿no? Por eso, puede instar la acción, lo hace generalmente cuando, conforme el artículo 103, eh, cuando, cuando no tiene familiares o no tiene legitimados que puedan iniciar el juicio, o hay inacción de las partes, o inclusive cuando van en contra del propio interesado y está en una situación de vulnerabilidad o de indefensión, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el rol del asesor. El asesor siempre va a estar en un proceso, ¿no? Eh, Generalmente es complementario, cumpliendo tratando de controlar el proceso, participando en audiencias y eso. Y bueno, ahora va a ser mi compañera, que va a seguir con el proceso y con la normativa del código, pero bueno, a ver, no sé cómo salir de acá. A ver, ¿cómo salgo? Bueno, mientras Fede sale, vamos a... Mi idea es hacer una exposición práctica, porque tenemos poco tiempo y tengo un Power que lo voy a compartir para que saquen los artículos, vean algún fallito que agregué, pero la idea es desmenuzar el proceso para que cuando tengan un caso sepan cómo encararlo de la manera más práctica, de la manera más eficaz. Eh, bueno, Fede ya habló de la competencia, primero saber dónde vive la persona o si está internada, si ya tiene su residencia consolidada, entonces ahí nos va a determinar en qué jurisdicción iniciarlo. Después habló también de la legitimación activa, lo puede iniciar el interesado, lo puede iniciar, nos ha pasado de que vienen vecinos, entonces ahí nosotros asumimos la representación directa. El letrado que presenta la... No, el letrado que inicia la demanda la inicia en representación de la figura de apoyo. La persona, el interesado, la persona con la discapacidad, va a tener la figura del defensor técnico, que es, en el caso en que no tenga bienes, va a ser la defensoría oficial, la que intervenga por sorteo, y en el caso que tenga bienes, se sortea un abogado de la matrícula. Entonces, en este caso, va a haber, como dijo Fede, dos abogados, el que inicia y el abogado, el defensor técnico, y la asesoría que hace como órgano de contralor. Bueno, una vez que se inicia el proceso, me parece muy importante el artículo 34, porque cuando una persona quiere iniciar una determinación, no lo hace para tener una sentencia, lo hace porque necesita un beneficio previsional, para presentarse en un expediente, en una sucesión, porque tiene un daños y perjuicios. Entonces, para mí es el caballito de batalla para dar inicio, eh, porque habla de las medidas cautelares. Entonces, yo inicio el proceso y pido como medida cautelar, tenemos un abanico bastante importante. Puede ser la figura de apoyo, que es la más común, una figura de apoyo provisoria hasta que se dicte sentencia, entonces autorizar a esa figura de apoyo para que realice algún tipo de trámite, algún tipo de representación judicial. También puede ser, si es de carácter patrimonial, la inhibición general de bienes, un inventario, apertura de cuentas judiciales. Hay diferentes tipos de medidas cautelares y también se puede pedir relacionadas con la salud, que esto me está pasando en la asesoría, alguna obra social que deja de cubrir alguna prestación, entonces se puede iniciar y se puede solicitar como medida cautelar algún tipo de cobertura adicional de la obra social. Son todas medidas cautelares que le van a dar a la persona interesada, a la pretensa figura de apoyo, eh, y lo que ellos te piden, un papel para presentar en el organismo que se lo piden, hasta que tengan sentencia. Como dijo Fede, la persona tiene que tener su letrado, porque como al cambiar el modelo
y al ser un modelo social, ya la persona dejó de ser un objeto en el proceso y pasó a ser un sujeto. Entonces es escuchada durante todo el proceso a través de su representación técnica, su abogado defensor, su defensor técnico. Que bueno, como dije, puede ser un abogado matriculado o la defensoría oficial. Esta asistencia letrada la tenemos en 3 artículos: el 31, inciso E, el 35, que ahora les voy a contar, y el 36. Bueno, el 35 habla, Fede, vos interrumpime si me olvido de algo, habla del contacto personal. Es una audiencia muy importante previa a la sentencia, en la cual el juez, con la presencia de la asesoría, toma contacto personal con el interesado, se conocen sus circunstancias particulares, se le consulta si la figura de apoyo propuesta es la adecuada, el tipo de sistema, el sistema de apoyo. Se toma como contacto con la persona para después, cuando el juez tome la decida, tenga más elementos para expedirse, además del informe interdisciplinario y toda la prueba que se requiere. En esta audiencia también se presenta el defensor técnico. Está la asesoría, el defensor técnico, la figura de apoyo. A veces, depende del juzgado, también se presenta el abogado de la figura de apoyo. La figura de apoyo tenemos diferentes tipos. Depende, va a ser, se dice que la sentencia de determinación es como que se confecciona, es como un traje a medida. Va a depender de las circunstancias de cada persona. Entonces hay apoyos que representan actividades situaciones muy puntuales, apoyos que son de segundo nivel, en los cuales tratan de dar una asistencia en la toma de decisiones la persona, y después tenemos apoyos totales, que son los casos excepcionales del artículo 32, segundo párrafo, que son los juradores. Es decir, la figura de apoyo que se presenta o que elige el interesado puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, puede ser un abogado, puede ser el equipo técnico del lugar de internación, donde esté un asistente social, un papá, un hermano, puede ser un grupo que compartan las tareas. Sucede muy a menudo que los papás son mayores, entonces se los asesora para que estén los papás por un lado en las tareas cotidianas y por otro lado esté algún hermano que pueda hacer los trámites, que tenga disponibilidad. Entonces ahí la responsabilidad es compartida y se hace un poco más llevadero. Se toma el contacto personal, se acredita toda la idoneidad de la figura de apoyo y el juez le corre vista a la asesoría para que la asesoría emita un dictamen de sentencia, y luego de ahí tiene el plazo de ley para dictar la sentencia. La sentencia la tenemos en el artículo 37, que dice sintéticamente que tiene que contener diagnóstico, pronóstico, la época en la que la situación se manifestó, los recursos personales, familiares y sociales, y el sistema de apoyo. Va a hablar sobre el sistema de apoyo y su extensión, que eso va a surgir de toda la prueba y del contacto personal. Es decir, va a decir que fulano de tal va a ser representado para tal acto, tal otro y tal otro, siempre y cuando se le dé, no sustituya su voluntad, sino que se le dé una asistencia para celebrar esos actos. Yo encontré un fallo que me parece que todavía no es muy utilizado en todos los juzgados, pero me parece que es interesante para acercar la justicia a las personas con discapacidad. Cuando se solicita sentencia, poder pedir que la sentencia tenga un considerando de lectura fácil, para que la persona a la cual se le restrinja la capacidad en la medida que pueda entender de qué se trata el proceso em, y qué consecuencias tiene. Tengo un fallito que lo agregué al PowerPoint. La sentencia es declarativa
siempre y cuando se mantenga las circunstancias que la motivaron. Es decir, después de dictada la sentencia, tenemos un plazo no mayor a 3 años, en el cual, a pedido del interesado, Ministerio Público o de oficio, se procede a la revisión. Ya no es más una sentencia que hace cosas juzgadas, sino cada 3 años se va a revisar para ver si las circunstancias del interesado se modificaron. Puede ocurrir que la persona haya mejorado en su situación de salud, entonces se restringen las cuestiones que sean absolutamente indispensables, puede ser que haya empeorado, entonces es como una garantía de siempre estar al tanto de la situación de la persona interesada. Bueno, la revisión la tenemos en el artículo 40, se hace a través de un nuevo informe interdisciplinario y un contacto personal nuevo con la persona interesada. Y se dicta una nueva resolución, que es modificable las veces que sea necesario. A veces se modifica cuando la figura de apoyo tiene algún inconveniente y hay que volver a designarla. Y bueno, cuando la persona lo considere. Anteriormente, con el código viejo, no estaba esta figura, estaba la rehabilitación, que era que la persona se recuperaba, entonces presentaba toda la prueba y se hacía un informe interdisciplinario y a partir de ahí, si se había rehabilitado, se dictaba una sentencia rehabilitándola. Hoy por hoy existe eso, pero también tenemos esta posibilidad intermedia de si alguna situación, alguna circunstancia se modifica, si no corresponde la rehabilitación, sí autorizar hacer determinados pasos que antes estaban vedados. Puse un fallito, hay casos que las enfermedades son irreversibles, que no hay solución alguna, entonces teníamos esa duda, si correspondía o no someter a la persona a un nuevo control cada 3 años. Bueno, hay fallos que dicen que sí, siempre y cuando no se vulneren sus derechos y no sea, o sea, no sea perjudicial. Acercándonos nosotros, tomando contacto nosotros, se hace la revisión. Bueno, no sé si me olvidé de algo más. A mí me gustaría agregar el tema de honorarios, de la regulación de honorarios, eh, está en la ley de honorarios concretamente el proceso de determinación de la capacidad jurídica y habla de como mínimo 30 IUs y dice cuando es contradictorio 50 IUs el mínimo. Esto de contradictorio quiere decir que supongamos que como cada parte tiene su abogado, también el interesado, el causante, puede oponerse, y ha pasado, oponerse a la petición de restricción de la capacidad jurídica que, bueno, complejiza un poco el trámite y bueno, ahí está el fundamento de que los honorarios sean mayor. Igualmente, dependiendo del caso también, el juez lo va a analizar porque muchas veces hay medidas cautelares por cuestiones patrimoniales que, bueno, eh, que hacen que se eleven los honorarios, ¿no? Según caso por caso también. También en los procesos se suele acreditar la carencia de bienes, cuando los familiares y los causantes eh, no tienen, ¿cómo se llama? No tienen bienes, ahí se regula la mínima, es según caso por caso. Ahí estoy viendo las preguntas, por eso me distraje un poco. La obligación, el código la pone para todos los casos, ¿no? De restricción de la capacidad jurídica. El síndrome de Down también puede promover su autonomía, ¿no? Una persona con síndrome de Down puede aprender oficios, un montón de cosas y que quizás amerita retocar la sentencia, por lo cual sí iría. Como dice Adriana, son casos muy, muy particulares sí, son casos muy particulares en realidad los que se exime esta obligación, pero el código
como regla general, establece la obligación de revisar la situación cada 3 años. Que también, una cosa para decir, que es una obligación de pedirlo por parte del Ministerio Público o también el juez, y también lo puede pedir la parte, ¿no? Sí, Romina. Eh, Eso estaba establecido en el código procesal. La verdad que ya ningún juez que por lo menos no está derogado, pero sí está en desuso, porque ya la perspectiva de salud mental cambió por completo. Los certificados médicos van hacia una mirada completamente médica y no interdisciplinaria, y inclusive es un requisito que lo único que hace es trabar el acceso a la justicia a una persona que capaz está en una situación de vulnerabilidad y necesita iniciar el proceso para alguna medida urgente o para proteger su situación, ¿no? Jurídica. Por lo cual no, yo la verdad que en Moreno, yo trabajo en Moreno, no se usa más, no puedo hablar si algún juez de la provincia todavía lo pide como requisito, pero entiendo que no, y no No, no, estaría bien. se pide una mera verosimilitud, o sea, un certificado de discapacidad, algún indicio Claro. para iniciar el proceso. Ya no se piden los certificados, que eran del 618. Y rige también la flexibilidad del proceso, ¿no? Eso está dentro de los principios que establece el código, ¿no? El Código Civil habla en el proceso de familia, rige la flexibilidad de la prueba, y bueno, ahí voy a pasar, ahí Adri justo pasó un PowerPoint que armó ella, voy a pasar el mío, que en un momento se trabó, y una demanda que armamos con ella, muy básica, pero para que tengan digamos, el esqueleto, y nada, si les sirve, bienvenido sea, ¿no? Fede, Sí. quería comentarte que para que el resto de los que están presentes queden tranquilos, que toda la información la vamos a subir al blog del colegio, ¿sí? Tanto Ah, el bien. Power como la demanda. Ellos siempre saben que estos modelos son orientativos, más allá de cumplir con cada uno de los puntos que piden las acordadas, eh, cada uno le puede aplicar también su impronta, porque como hoy creo que lo decía Adriana, cada caso es particular y cada caso necesita de, de adaptar ese modelo que por ahí es que incluso es propio a cada cliente que requiere algo en particular. Hay algunos que a lo mejor necesitan, como dijo Adriana, una medida cautelar de salud, y que hablando de salud, quiero agradecerle a la secretaria del Instituto de Salud que nos está acompañando, la doctora Carolina Blum, eh, que justamente estuvieron esta semana trabajando también el tema de discapacidad, y ahí es un tema particular, y si no, la mayoría por ahí piden medidas que tengan que ver con beneficios tipo más de ANSES, previsionales, alimentos, entonces está bueno dejar algo que sea base para que cada uno, respecto del cliente que necesitemos abordar, lo puedan ir adaptando. Así que te agradezco mucho la generosidad de compartirnos el Power y de haber tenido la diferencia de armar este esquema de demanda con Adriana, porque si bien es una orientación, a los chicos realmente les sirve, a los colegas lo agradecen muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimo. Ahora el tema es encontrar dónde dejé el Power en la computadora. Bueno, no te preocupes que va a estar en el blog. También aprovecho un ratito para agradecer inmensamente la presencia del doctor Juanco, que es el director de la Comisión de Nobeles. Y hoy ustedes recién mencionaban cómo será el resto de la provincia. También la tenemos a la doctora Bustos, que ella está en el juzgado de paz letrado de General Villegas. Así que, en todo caso, te podemos ir consultando si anda por ahí escuchándonos qué es lo que está sucediendo en el interior de la provincia. Pero en su oportunidad ella también me comentaba que había una pequeña flexibilización en estos temas, porque bueno, todo genera gastos y la situación cada vez es más compleja, y el tiempo también es dinero. Así que hay una mirada un poquito más contemplativa de lo que tiene que ver con los requisitos. Bueno, No sé si quedó alguna pregunta, ¿querés que revisemos el chat?
Estoy buscando. Creo que no, ¿eh? No encuentro. Ahí dejé mi mail. Por No. cualquier consulta, inquietud que tengan, es el mail de la asesoría, así que con gusto podemos resolver dudas. Yo también Perfecto, ahí lo dejo. muchísimas gracias. Quería contarles que este tema que ustedes trataron respecto del, del letrado de la parte es un tema que consultan mucho, regularmente es un tema que se consulta en el chat de familia, y es un tema que lo han consultado en reiteradas oportunidades, podía ser la misma persona, podía ser el mismo letrado, y eso les ayuda, les trae mucha claridad porque era una duda que les generaba como diciendo, ¿por qué no puedo yo ser el abogado de? Y bueno, esta explicación fue muy clara y creo que esa duda se evacuó perfectamente. También el tema de los honorarios, que para nosotros es sumamente importante, más en estos tiempos, donde siempre hay un poco menos de regulación y tenemos que reclamar lo que corresponde en cada caso en particular. Y bueno, agradecerles inmensamente, la verdad es que es un placer este acercamiento porque siempre uno los lee a través de los escritos y el tenerlos acá y poder conversar con ustedes para nosotros es un placer. Sí, Eduardo, decinos la última consulta. La última. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los colegas. Me iba a referir a la primera parte del Zoom, cuando se aclaró perfectamente de que el Código Procesal actual no se condice con los dichos de nuestro Código Civil y Comercial actualizado. ¿Hay algún proyecto? ¿Alguien se está tomando el trabajo de hacer algo, de modificarlo? Esa es mi inquietud. Está el Gracias. proyecto, sí, 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 está el proyecto del Código Procesal y Civil y Comercial. Está, había avanzado bastante, ya hay todo un anteproyecto que inclusive en la Comisión de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires se fue estudiando, se está estudiando los distintos temas, pero bueno, como todo tiene sus plazos, ¿no? Esperemos que salga pronto. La verdad que también no solamente depende de las revisiones y de los aportes que falten, sino también decisiones políticas, ¿no? Como todo, Obvio, no deja de obvio. ser una Sí. decisión política. Esperemos que salga pronto. Y por último, la última y no molesto más. El tema de litigar sin gastos. ¿Cómo se está manejando los requisitos mínimos para que se le otorgue ese beneficio? Eh, el tema de litigar sin gastos, no sé, Adri, si querés decir algo vos, pero una cosa es los gastos, por ejemplo, en juicios patrimoniales de las costas, ¿no? Y otra cosa es cuando los interesados no tienen ningún tipo de sustento económico, trabajo. En esos casos, generalmente, la Defensoría Oficial de cada departamento judicial toma los casos por una cuestión de que no pueden pagar los honorarios del abogado, lo más Claro. básico, ¿no? Y porque justamente no es un juicio de índole netamente patrimonial, como puede ser un daño sin perjuicios, un incumplimiento contractual, un juicio de ese tipo. Por eso las defensorías suelen agarrar procesos de determinación de la capacidad jurídica cuando hay carencia de bienes, no hay trabajo, no hay un sustento económico en blanco y esas cosas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso más o menos. Cuando hablamos de las costas, sí se puede iniciar un proceso de beneficio de litigar sin gasto, igual que cualquier otro proceso. Perfecto. Pero para eso, bueno, se acredita igual que cualquier, es un proceso, digamos, aparte, o sea, como una especie de incidente, ¿no? Un incidente, exacto. Sí, Bueno, como una muy amable, información Federico, sumaria. muchas gracias. De nada. También, no sé si el doctor Juan Manuel Juanco quería hacer una pregunta o... Sí, yo quería hacer una consulta. Cuando tenemos ya una sentencia en una restricción de la capacidad y hay un curador o un tutor, como se llamaba antiguamente, ya definido, que hace las rendiciones de cuenta, y este fallece,
al presentar otro nuevo curador o futuro tutor, ¿no? Para que siga con esta restricción de la capacidad, para que haga todas las rendiciones de cuentas. Tiene que pasar todo por el equipo técnico nuevamente, el equipo interdisciplinario, audiencias, todo. Adri, no sé si querés contestar vos o le contesto yo. Ahí es un cambio de figura de apoyo. Habría que ver la situación particular del expediente. Si el expediente ya está por cumplirse, vencerse el plazo de los 3 años, y nosotros nos orientamos directamente a ir por la revisión y modificar la figura de apoyo. Ahora, si el expediente tiene una sentencia reciente, lo que vamos a pedir desde asesoría, por lo menos nosotros, es que se acredite la idoneidad de la figura de apoyo. Por ejemplo, con testimonial, con algún certificado de antecedentes penales, quizás algún informe chiquito del equipo técnico en la parte social para ver cómo, si le presta apoyo a la persona que va a representar. Así que básicamente es eso, depende del estado procesal, vamos por una opción o por la otra. Sí, y generalmente termina, o sea, como dice Adri, termina casi un proceso de revisión porque el código lo que establece es que previo a resolver eh, se tiene que escuchar al interesado. Entonces se termina también escuchando al interesado. Entonces es muy parecido, ¿no? A un proceso de revisión, en definitiva. Claro, en ese caso, si hay alguna urgencia, se puede pedir la figura de apoyo provisorio para que pueda Provisorio, rendir claro. cuenta, pueda cobrar, no se suspendan los cobros y mientras tramitan el proceso de revisión. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no hay más preguntas. Queríamos agradecerles de nuevo a los dos, a Federico y a Adriana, por estar en una charla en el medio de la semana. Pero bueno, fue muy claro. Les agradecemos el trabajo también de los Power y de la demanda, que va a estar próximamente en el blog del colegio. Si alguien no sabe, a través del colegio de abogados entran en la parte de académica, buscan el instituto de familia y al final de todo van a encontrar todos los modelos que venimos trabajando en este taller. Bueno, algunos otros también, pero bueno, los que trabajamos en el taller están todos ya cargados y a partir de mañana van a estar seguramente estos también. Y agradecerles inmensamente la participación, sepan que pueden contar con nosotros para evacuar las consultas, desde los institutos tanto de nobles, de jóvenes y de familia, estamos a disposición para poder lograr que también el trabajo de Federico y de Ariana sea un poco más simple. Siempre decimos que cuanto mejor hagamos nuestro trabajo, los juzgados van a trabajar mejor y eso también a ustedes seguramente les generará alguna facilidad también. Así que agradecerles, Hablar. chicos, el trabajo de la charla y el trabajo que hacen todos los días. ¿Sí? Los esperamos Bueno, nosotros muchas gracias. el próximo martes, sí o sí, a las 15. No vamos a estar otra vez a las 5, así que no se olviden de agendarlo. Sí, te escucho, Fede. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes por la atención, ¿no? Sí, sí, la convocatoria es hermosa, siempre están todos atentos, colaboran, participan, y está bueno, la verdad estamos muy contentas, el taller está resultando sumamente gratificante, así que estamos muy contentas con Dani del trabajo que estamos abordando en este mes. Es un mes intenso porque son todos los martes, pero bueno, creemos que vale la pena porque tiene buenos resultados. Así que bueno, les agradezco a todos la participación, les dejo un saludo grande y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a Chao, todos, Hasta nos luego. vemos. Buenas tardes. Chao. Chao. Chao, buenas tardes.